Hola, muy buenas tardes, por lo menos buenas noches aquí en Argentina. A todos los que están conectándose, ya empieza a sumarse algunos que están viendo en vivo. Muy buenas tardes, queremos darle la bienvenida a todos los que se están conectando. Aquí en Argentina son las 7 en punto PM y vamos a estar charlando en este tiempo con David Deulofeu. Allí donde él está son 2 horas menos, son las 5 de la tarde. Y bienvenido, David, gracias por aceptar esta conversación. La verdad que es un gusto enorme, querido David, de poder charlar contigo. Compadre, como me dice el compadre. Siempre es una alegría poder verte en honor a nuestra amistad. Permitime presentarte. David Deulofeu es nacido en Cuba, creció y vivió en Cuba, casado, con 2 hijos universitarios. Vivió en Argentina unos 3 años, David, 3 años. No, 7 años y medio. 7 años vivió wow, yo lo tenía por menos. 7 años en Argentina y ahora está radicado en Houston, en Texas, pastoreando una hermosa congregación, la Iglesia Bautista de South Houston. David es un amigo. Es un pastor amigo y su familia también, los amamos, los queremos mucho. Y te decía, David, siempre es una alegría verte, aunque este no es el mejor momento. Es un Ah, tiempo muy triste por todo lo que está pasando en Cuba. Pero bueno, un poco de eso queríamos estar conversando. Bueno, te quiero dar las gracias, Gabriel. Sabe que te queremos, viste, y nos une una amistad de muchos años y tenemos cosas en común en el ministerio. eh, Fuiste pastor de la mejor iglesia que hay en toda la República Argentina, la Iglesia Bautista Vida y Esperanza, ¿no? Uh-huh. Así que me perdonan los demás, ¿me entienden? Esa iglesia y la iglesia de Flores, bueno, para mí es lo máximo, ¿no? Bueno, yo sé que hay muchas iglesias buenas en Argentina, pero me une una amistad, agradezco a Dios por poder conversar, siempre es muy grato conversar contigo, poder tener acceso a tu audiencia y esperamos que este tiempo es un tiempo de bendición que pueda traer luz sobre todo lo que está viviendo mi pueblo cubano, ¿no? Y cómo lo estamos viviendo nosotros también desde el extranjero, ¿no? Y sobre todo porque en la Argentina hay una visión muy romántica de la Revolución Cubana, ¿no? Y muchos argentinos, incluso cristianos, tienen un romanticismo con la Revolución Cubana sin saber verdaderamente de cuál es el monstruo de esa revolución, ¿no? Y yo pienso que los hechos de estos días, lo único que han evidenciado públicamente lo que los cubanos hemos vivido por 62 años. O sea, ahora se ha hecho públicamente gracias a las redes sociales. Acuérdate que en Cuba no hay prensa libre, no hay radio libre, no hay... el gobierno cubano domina todos los medios de comunicación desde el principio de la revolución. Y justamente hoy podemos saber lo que está pasando gracias a las redes sociales, gracias al celular. Yo creo que la diferencia lo ha hecho este pequeño dispositivo, que cada cubano puede grabar el atropello y puede subirlo a las redes sociales y el mundo va a darse cuenta de que ese romanticismo no es tan así, de que esa imagen de gobierno bueno que se enfrenta al imperio brutal de los Estados Unidos y que amamos y defendemos al pueblo y que vivimos en el mejor lugar del mundo, eso no es cierto. No, eso no es cierto. Y bueno, por eso me da mucha alegría poder conversar contigo, porque conocí gente en Argentina, cristianos muy buenos que amo, ¿no? Que, que tenían una imagen muy romántica de Cuba. Y conocí a algunos que aún, aunque yo traté de explicarle la realidad de Cuba, yo creo que no me creyeron. Prefirieron seguir creyendo el mito ante la
Hola David, ahora sí, estamos de Ahora vuelta. sí. No sé qué pasó, pero estabas hablando y te escuchaba con mucha atención, perdón, son las cosas que ocurren cuando estamos en vivo. Eh, Volviendo un poco a lo que planteabas y muy bien, hablabas y mencionabas que aquí en Argentina hay un gran sector de la sociedad que vos hablabas de una visión romántica. Hay un sector de la sociedad que admira el régimen de Cuba. Eh, Permitime ponerle nombre y apellido. Aquí en Argentina son kirchneristas del Frente para Todos, un sector de izquierda, un socialismo NACAM Pop que ahorra en dólares, veranea en Miami, viaja en primera con remeras del Che Guevara y si tiene problemas de salud se interna en las mejores clínicas privadas de Buenos Aires. Ese es el sector de la sociedad que hoy está admirando no solo a Cuba, sino también a Venezuela. Y, a ver, creo que hay una distorsión de la realidad, una falsa percepción. Vos hablabas de una mirada romántica. Yo no quiero hacer un diagnóstico patológico, pero indudablemente hay una distorsión de la realidad, no se está viendo bien la realidad y por encima de la realidad hay una fantasía y una fábula que realmente para otro sector de la población es muy difícil de comprender, porque como vos decías, hoy con un celular nos están llegando imágenes que no son duras, son terribles. Entonces, vos, David, naciste en Cuba, creciste en Cuba, estudiaste en Cuba, te casaste en Cuba, nacieron tus hijos allí. ¿Cómo explicarle a un argentino con esa mentalidad alienada de la realidad, con una distorsión de la realidad, que idolatra Cuba como si fuera el modelo de país a seguir, cómo explicarle a un argentino lo que está sucediendo en Cuba? Bueno, voy a poner un poco todo en contexto, ¿no? Yo nací en Cuba en el año 72. Cuando yo nací ya la revolución llevaba 13 años, de manera que cuando desde que nací hasta ahora he visto en Cuba un solo gobierno, gobernado por una familia, porque aunque hay otro presidente que es Díaz-Canel, los cubanos le llamamos a Díaz-Canel el puesto a dedo, porque nadie lo eligió Raúl y lo puso ahí. Pero el poder detrás del poder sigue siendo Raúl Castro, aunque ya está mayor, pero yo creo que en Cuba no se toma ninguna decisión sin consultarle a Raúl. De hecho, eso fue lo que dijo el presidente cuando tomó el nuevo presidente puesto a dedo, cuando tomó la presidencia del país, que Raúl iba a seguir siendo el líder de la revolución. De hecho, es el presidente del Partido Comunista, que de acuerdo a la Constitución de Cuba, el Partido Comunista es el órgano rector de la sociedad cubana. Y no hay posibilidad de poder armar otro partido político, de pensar diferente, porque todo el que no piense como el Partido Comunista, entonces contrarrevolucionario, y por tanto no es cubano, no tiene derecho, ¿no? Porque un contrarrevolucionario no tiene cubano. De hecho, con todas estas protestas que están pasando, el presidente mismo dijo las calles de los revolucionarios y mandó a toda su borda de matones a reprimir al mismo pueblo cubano. Desde el principio de la revolución, bueno, voy a hablar un poquito antes de la revolución y porque esto tiene que ver un poco con lo que pasa en Latinoamérica y Argentina. Los gobiernos cubanos antes de la revolución no es que tampoco fueron buenos. O sea, Batista fue un dictador, había mucha corrupción en Cuba y muchos se involucraron en la revolución cubana queriendo hacer un cambio a lo que había anteriormente. De hecho, muchos jóvenes, aún cristianos y bautistas, se incorporaron al movimiento revolucionario. Entre ellos, el más insigne de ellos es Fran País, que era el jefe del movimiento revolucionario en Cuba, clandestino, ¿no? Y porque querían un cambio en Cuba. Ellos querían un cambio en Cuba. El problema es que Fidel los engañó a todos. Al principio de la revolución, él dijo, yo no soy comunista por tres cosas.
porque los comunistas se oponen a Dios, porque el comunismo es una dictadura del proletariado y yo estoy en contra de cualquier dictadura, así digo, ¿no? Y porque el comunista suprime la propiedad privada y yo estoy a favor de la propiedad privada, siempre voy a defender la propiedad privada. Por eso, desde que tomó el poder, él siempre mintió. Pero hubo una gran masa del pueblo que lo siguió. Cuando toma el poder, lo primero que pasa, y guiado por Che Guevara, es que empezaron los fusilamientos de todo el que no pensaba como la revolución. De hecho, muchos que lucharon con Fidel, cuando se dieron cuenta de que él había sido un mentiroso y había dado un giro al comunismo, se opusieron. Y la mayoría terminaron en la cárcel y otros asesinados, como Camilo Cienfuegos o el comandante Hubermato, que se rebeló en Camagüey y estuvo en la cárcel por más de 20 años. Y Camilo Cienfuegos dijeron que desapareció, ¿no? Lo desaparecieron, cuando realmente se sabe que lo asesinaron o lo mataron. A partir de ese momento que mataron tantos cubanos, el pueblo cubano sintió miedo. O sea, se instaló el miedo en el pueblo cubano. Viene entonces también la época en que los países de Europa socialista empiezan a apoyar a Cuba. Y la situación económica nunca fue buena, pero no fue mala, porque los países socialistas de Europa, Rusia a la cabeza, subsidiaron a Cuba cerca con 100.000 millones de dólares durante los años que subsidiaron a Cuba. ¿Y qué hizo el gobierno cubano? Usó ese dinero para sostener una guerra por 15 años en Angola. El ejército cubano estuvo 15 años en Angola. Mandaron militares a Etiopía, Argelia, o sea, apoyar todas las guerrillas latinoamericanas, tanto en Colombia como en El Salvador, como en otras partes. Y llegó un momento entonces en el año, cuando se cae el bloque socialista, en el año 89, 90, que empieza a cambiar todo, que Cuba cae en una crisis económica espantosa. Pero ¿qué pasó en esa época? En el año 93, 94, ¿qué hicieron ellos? Abrieron las puertas para que el pueblo se vaya. Cada vez que hubo una crisis importante en el país, ellos tenían como vía de escape que el pueblo emigrara, ¿no? Eso pasó en el año 59, 60, 61 con los vuelos de la libertad, donde se fue toda la clase emprendedora, toda la clase media, universitarios, pensantes, universitarios, los empresarios, todos se fueron a Miami, ¿no? Claro. Y fueron los que empezaron a construir la ciudad de Miami, que en esa época no era una ciudad tan importante. Después, en el año 79, cuando la crisis del Mariel, había una presión en el país, ellos abrieron para que se fuera la gente, que fue cuando salió gran parte de la población de cubana, que fueron los marielitas. Y en el año 93, 94 es la crisis de los balseros, donde ellos, por la presión económica y la presión que se estaba llevando adentro, ellos abrieron para que la gente pudiera salir. Hoy ya no hay esa realidad, David, hoy no hay posibilidad de salir del país. Bueno, posibilidad de salir del país hay, pero ya Estados Unidos no te admite como te admitía antes. Entonces, una semana antes de Obama salir de la presidencia de los Estados Unidos, quitó la orden ejecutiva, que era pie seco, pie mojado, que era que todo cubano que pusiera los pies en territorio norteamericano tenía derecho a un parol, es una visa por un año y al año y un día podía aplicar a la residencia. Obama quitó eso. Y al quitar eso, ahora el gobierno cubano no tiene la manera de abrir para que la gente se escape y que Estados Unidos pueda recibir a toda esa población. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya no tienen a Venezuela. O sea, Venezuela desde el año 98, por ahí que Chávez ganó, empezó a subsidiar a Cuba con petróleo. A cambio de eso, Cuba mandó militares, médicos, profesionales de todo, y empezaron a subsidiar a Cuba con petróleo. Y mientras estuvo la teta de Venezuela, ellos estuvieron chupando esa teta, ¿no? Hasta que Venezuela está hoy peor que Cuba. Entonces ya no tienen el apoyo de Venezuela, no tienen el apoyo de nada. La principal industria que tenía Cuba es el turismo, y con esto de la pandemia se corta el turismo. Otra cosa es que ellos tenían muchas ganancias y todavía tienen exportando médicos, ¿no? Y uno de los principales países
que le daba millones de dólares al gobierno cubano por la exportación de médicos era Brasil. Pero cuando Bolsonaro llega al poder, cortó eso. Bolsonaro, dicen, le dijo, ¿sabes qué? Yo te recibo a los médicos, pero le pago a ellos, no a ti. Porque de lo que Brasil pagaba por cada médico cubano, el gobierno cubano se quedaba con el 80% y le daba un 20% a los médicos, ¿no? Me suena muy parecido lo que está ocurriendo aquí en Argentina, que por cada empresa, por cada trabajo, con un empleado, un empleador por cada empleado, más de la mitad de ese costo es un tributo al Estado, ¿no? Pero hemos sido impactados, David, en este tiempo por las imágenes, los videos, la represión, la violencia de un régimen que se supone llegó por lo menos en teoría en defensa de los pobres. Aquí en Argentina todavía estamos buscando a los representantes de las organizaciones de los derechos humanos. No los encontramos por ningún lado, yo no sé dónde están, no se ven a los Grabois, a los Pérez Esquivel, a las madres, a las abuelas de Plaza de Mayo, a la línea fundadora, a la línea de los hijos, de los nietos, a la Comisión de la Memoria. La memoria está cauterizada en Argentina, están todos distraídos y aún no saben algunos, y estoy por supuesto apelando a la ironía, ¿no? ¿Qué sentís, David, cuando vos viviste 7 años en Argentina? ¿Qué sentís cuando el presidente de Argentina dice no saber lo que está ocurriendo en Cuba? Cuando se supone que este es el gobierno que se autopercibe como el paladín de los derechos humanos, de los defensores de los pobres y de la justicia social. ¿Hay violación de los derechos humanos en Cuba, David? ¿Tenés testimonios? Bueno, te termino de redondear la idea y para pasar a ese punto, ¿no? Cuba se encuentra en una crisis económica espantosa porque ha perdido las principales fuentes de ingreso al país, porque la industria cubana a mano del Estado es una industria totalmente ineficiente, que da pérdidas en vez de ganancias, por la propia ineficiencia del Estado, por no permitir el trabajo privado, la industria privada, porque ellos le tienen pánico a que la gente sea independiente económicamente, porque una independencia económicamente implica también una independencia en cuanto a la ideología, y la gente empieza a sentirse con capacidad para pensar diferente, porque no soy dependiente económicamente. En medio de toda esta crisis económica, agravado por la pandemia del COVID-19 y del orgullo de los dirigentes cubanos, porque ellos no pueden admitir que el sistema sanitario cubano está colapsado, los hospitales están destruidos, no hay medicina, muchos de los médicos se han ido del país, otros los tienen fuera como personal esclavo de trabajo, y está colapsado y la gente ya no da más. Se han organizado maneras de enviar ayuda humanitaria a Cuba. Desde Miami se han enviado ayuda humanitaria a Cuba y el gobierno ha agarrado esa ayuda y la ha vendido al pueblo cubano en las tiendas de divisas o con dólares, porque en Cuba hay unas tiendas con dólares y otras tiendas del dinero cubano. Y la gente no gana en dólares, pero no hay nada en las tiendas con dinero cubano, el peso cubano, y en las tiendas de dólar hay. Entonces, la gente está cansada. O sea, el COVID sigue creciendo. Al que tiene COVID no es que lo dejan en casa, se lo llevan a centros de detención, a toda la familia en condiciones inhumanas. La gente se está muriendo porque están llegando a los hospitales y no hay respiradores, no hay nada. Y la gente se cansó, o sea, ya la gente no tiene nada que perder. Se lanza la gente a la calle y pedían 3 cosas, Valerín. Pedían comida, medicina y libertad. 3 cosas lo que pedían. Y las protestas eran pacíficas. La gente estaba gritando comida, medicina y libertad. ¿Y qué pasó? El presidente puesto a dedo del país manda a reprimir a la gente, saca todo el aparato represivo y ahí empezó toda la violencia en contra de la gente que no había roto nada, no había hecho nada, sencillamente estaban pidiendo comida, medicina y libertad.
Al reprimir a la gente, el pueblo se indigna también y empiezan a tirarle piedra a la policía la represión empieza a aumentar. Y estamos hablando de represión contra niños de 13, 14 años, ¿no? Cuba es una dictadura. ¿Qué es una dictadura? Cuando todas tus libertades son quitadas. O sea, en Cuba no se puede pensar diferente. En Cuba no hay libertad de asociación. El gobierno comunista ha perseguido a la iglesia durante todo su tiempo de gobierno. Hubo una época entre el año 65 y 68 que los pastores, junto con un montón de intelectuales cubanos, estuvieron presos en campos de concentración, lo que se conoce como Lomá. Yo recuerdo que cuando yo era niño, era bien difícil ser cristiano, ir a la escuela pública, la única que había, porque el primer día de clase te decían, ¿quiénes son los religiosos aquí? ¿No? Y te amenazaban, y era bien difícil. No hay libertad de expresión, toda la prensa está controlada por el gobierno, no hay libertad para trabajar, poner una empresa y prosperar, porque ellos le tienen pánico a que la gente prospere. Aún los pequeños negocios privados que han autorizado lo dejan prosperar hasta cierto límite, y cuando llegan a cierto límite le decomisan el negocio, meten preso a la gente, porque supuestamente tiene que estar en alguna ilegalidad, porque todo en Cuba es ilegal. Y la gente no da más y salió a protestar. Salió a protestar una generación que no tiene lazos históricos con la generación revolucionaria ni nada. Ustedes han visto en las manifestaciones, son jóvenes que nacieron del 2000 para acá, 17, 18 años, 20 y pico años, no tienen lazos históricos con esa revolución. No hay idealismos acá, uno lo que puede ver es que no hay idealismos acá. Acá hay un tema muy concreto, hay una realidad. No hay desayuno, no hay almuerzo, no hay cena, no hay medicación y no hay posibilidad de vivir una vida vivible. Entonces, es muy terrible. Te pongo un ejemplo. El otro día mi tía me mandó un mensaje de texto y me decía, mijo, estuve dos días en una cola frente a la farmacia para comprar mi medicina y no alcancé. O sea, no hay comida, no hay manera de vivir. Mucha de la gente sobrelleva la situación por la cantidad de divisas y dinero que manda el exilio cubano que vive en los Estados Unidos. Pero la gente trabajadora, el salario no le alcanza absolutamente para nada. Y ya la gente no tiene nada que perder. No sé si viste en los carteles que decíamos, teníamos tanta hambre, que nos comimos el miedo. O sea, ya la gente perdió el miedo. No, el hambre hizo que perdieran el miedo a esa dictadura. Y las imágenes son atroces. 10 gente golpeando a una sola persona. Un niño, los niños son sacados de sus casas. La sangre corriendo por todos lados. David, hoy recién veía en las noticias la represión de esta dictadura ahí en Cuba, donde las boinas negras entraron con violencia en la casa de un manifestante y le dispararon directamente delante de sus hijos. Es terrible. A mí me entristece mucho, es algo que no lo puedo entender y te hablo de pastor a pastor. Y quizás hasta te pida consejo pastoral. No puedo entenderlo, pastor. No puedo entender cómo cristianos que se autoperciben cristianos y que de alguna manera admiran, militan, pregonan, idolatran ese modelo castrochavista. No lo puedo entender, me entristece mucho porque uno puede tener cierta idea de proyección de país, pero cuando llegamos a tanto nivel de barbarie, cuando llegamos, acá no se trata si es derecha, izquierda, si qué política económica, acá se trata de una realidad crudísima, que es un régimen totalitario aplastando las libertades individuales y llevando al extremo de la pobreza a una nación que, digamos, más allá, vos citaste del tiempo de Batista, más allá
de los problemas, la corrupción que pudo haber habido antes de la revolución. Cuba era un país próspero, Cuba era un país vivible, Cuba era un destino turístico para pasarlo bien. Y de repente un régimen donde llevó al extremo de la pobreza. La Argentina, y ha sido tu país por 7 años, es una democracia con un gobierno castrochavista. Y esto es sumamente peligroso porque un gobierno castrochavista es un gobierno fuera de la ley. Es un gobierno de delincuencia organizada, porque el castrochavismo precisamente está definido como el grupo de delincuencia organizada transnacional. Vos contabas cómo financiaba Cuba aún en su situación la guerrilla en otras latitudes, y que con la simulación de política retiene el poder no solo en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y ahora también en Argentina, para encubrir hechos políticos, hechos criminales, es decir, lo muestran como hechos políticos, pero en realidad encubren hechos criminales y presentan a políticos o presentan como políticos precisamente a delincuentes, ¿no? La verdad es que llegan al poder a través de estructuras democráticas, pero una vez que llegan al poder, destrozan la institucionalidad, cambian las constituciones, hacen leyes y terminan por acabar con la democracia. Son las típicas dictaduras del siglo XXI, y 62 años en Cuba para llegar a un extremo como este. Cuando escuchás, David, vos ahora estás residiendo en Houston, en Texas, cuando escuchás que la culpa de todo la tienen los yanquis. Esta es la frase, ¿no? La culpa de todo lo que está ocurriendo en Cuba es de los Estados Unidos. Cuando hablan del bloqueo, ¿no? ¿Qué te genera? La frase textual del presidente, ¿no? De Alberto Fernández, cuando le preguntaron por Cuba, fue literalmente nuestro presidente dijo: yo no sé lo que está pasando, pero terminemos con el bloqueo, ¿no? ¿Qué te generan este tipo de expresiones? Bueno, primero, yo creo que para todos nosotros, me preguntaste de la pastoral, para los cristianos, cualquier gobierno que esté en contra de la dignidad humana y la libertad humana no debe ser aceptado. Porque justamente nosotros creemos que la dignidad humana y la libertad fueron dadas por el Creador. Ni Dios mismo nos roba las libertades. De hecho, nosotros podemos creer o no creer. Somos seres libres, creados por Dios. Y las dictaduras todas son malas, tanto de derecha como de izquierda. Lo triste es que aquellos que sufrieron una dictadura de derecha como en Argentina, apoyan la dictadura de izquierda como en Cuba. Y eso duele. Duele el saber que aún muchos que son cristianos están apoyando a aquel que está oprimiendo un pueblo completo. Es lo mismo que vamos a suponer que yo apoyara a Videla y la dictadura de Videla con todos los crímenes que cometió. ¿Cómo se sentiría un argentino si yo diría que apoyo la dictadura de Videla? Bueno, de la misma manera nos sentimos los cubanos cuando hay alguien argentino que defiende la revolución cubana, siendo la causa de tanta gente que ha salido del país, que ha muerto tratando de llegar a cualquier lugar, que han perdido la vida, no solo en el estrecho de la Florida, sino caminando por toda Centroamérica, la selva colombiana y todo para poder llegar a los Estados Unidos. Si Cuba es tan bueno, ¿por qué la gente huye? ¿Por qué la gente huye de Cuba? ¿Por qué la gente huye de Venezuela? ¿Por qué la gente huye de Nicaragua?
O sea, si el comunismo es tan bueno, ¿por qué cuando se cayó el muro de Berlín no salieron la gente del Berlín Occidental para el Berlín Oriental, sino fue todo a la inversa? Y yo creo que los mejores comunistas del mundo son aquellos que viven del comunismo o aquellos que viven en países libres y democráticos, que no han experimentado el sufrimiento del comunismo. Y cuando un comunista llega al poder y te dice que va a acabar con la pobreza, tienes razón, va a acabar con la pobreza de él y de su familia, porque todos estos dirigentes revolucionarios cubanos viven un estilo de vida superior a los multimillonarios de todas partes del mundo. Ujú. Sin embargo, al pueblo le dicen, hay que resistir, no podemos dejar vencernos. Y todo lo que pasa en Cuba no es culpa de la ineficiencia del gobierno, del bloqueo interno que hay, que si tú quieres poner una fábrica de algo, no te lo permiten, que si tú vendes limones en la calle para poder subsistir, vienen y te ponen una multa mayor a 3 veces el salario tuyo de un mes. No, o sea, una represión total. Yo no sé si saben que en las carreteras cubanas hay puntos de control donde hay policías que te paran y te revisan los bolsos a ver qué tú llevas, qué no lleva, o sea, te pueden decomisar la mercadería que tú puedes llevar, o sea, es una falta de libertad completa. Ahora, es cierto que hay un embargo de Estados Unidos contra Cuba, y no un bloqueo, sino un embargo. El bloqueo significaría que Estados Unidos rodeara la isla y no dejar entrar ni salir nada. Es un embargo debido a que al principio de la revolución Cuba nacionalizó un montón de industrias norteamericanas y no pagó eso. Y entonces Estados Unidos le dijo, ¿sabes qué? No, no vamos a comercializar contigo. Y pone restricciones a la comercialización con Cuba. Pero, sin embargo, lo que es medicina y es comida no forma parte del embargo. O sea, Cuba puede comprar comida y medicina a los Estados Unidos. Lo que pasa es que no tiene dinero porque no produce nada. En Cuba no se produce nada. En Cuba el 80% de lo que se consume tienen que comprarlo afuera porque todo está destruido. El aparato económico de Cuba está totalmente destruido por la ineficiencia del gobierno, porque ellos priorizan la política por encima de la producción. Entonces, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo estaría de acuerdo en que quitaran el embargo con Cuba. Y estaría de acuerdo porque esa ha sido la justificación del gobierno cubano por 62 años, mintiendo. O sea, si en Cuba no hay leche es porque en Estados Unidos no nos tienen embargado. Si en Tal Cuba... cual, eso lo estás definiendo con tanta claridad. Y acá hay un mito, he hecho posteos como los tuyos que te sigo en redes, viendo la crudeza de lo que está ocurriendo en este tiempo, la violación sistemática a los derechos humanos, la violencia de un gobierno totalmente totalitario que está aplastando las libertades y mancillando la dignidad. Vos tocaste dos palabras claves del pueblo de Cuba. De hecho, sea de paso, todo mi apoyo y solidaridad para esos cubanos que están en la calle levantándose precisamente en favor de la dignidad y en favor de esa libertad. Desde aquí todo mi apoyo en oración y mi solidaridad con ellos. Ahora, vos planteaste muy bien el mito del bloqueo. Es decir, muchos, con todo respeto lo digo, pero es mi mejor manera de poder describirlo, cabezas de pulpo, afirman que Cuba no es pobre por la revolución socialista, sino que es pobre gracias al bloqueo. Y el que no sabe ni se informa cree que más o menos Cuba está rodeada de barcos norteamericanos haciendo guardia a las 24 horas del día, sostenida por 62 años, y impidiendo que Cuba pueda ejercer libre comercio con el resto de los países. Esta es una manera lisa y llanamente es un disparate astronómico. En Cuba precisamente no hay bloqueo, hay un embargo que es muy diferente y que vos lo mencionaste. Tiene plena libertad para comercializar medicación y alimentos, que son las dos causales de llegar al extremo ahora en esta situación tan dramática. Es decir, Cuba nunca tuvo imposibilidad de comerciar en alimentos y en medicina. Precisamente pero Cuba rechazó la ayuda de vacunas para el COVID-19 porque según ellos no la necesitan.
Y Exacto, un calco en Argentina, un calco en Argentina. Supuestamente ellos desarrollaron una vacuna formidable, ¿me entiendes? Que no funciona. Sí. Se da cuenta que no funciona. Son proyectos vacunales, pero no se han probado. Y la realidad de la población cubana es que no funciona. El pueblo cubano, yo creo que el pueblo menos vacunado de todo el mundo, ¿no? Porque no dejaron, primero no tenían dinero para comprar vacunas, y segundo, su orgullo. Ellos prefieren que el pueblo muera antes de dar, wow, de poder decir, necesitamos ayuda, porque ¿qué pasa? Si dicen, necesitamos ayuda con vacunas, eso destruye el mito de la potencia médica. Wow. Entonces, ellos prefieren que el pueblo muera a destruir ese mito de que son una potencia médica, que es un mito, es una mentira. Los hospitales están totalmente destrozados. Yo viví en Argentina, yo fui a los hospitales públicos, fui al Piñeira y fui a otros hospitales públicos que tienen mejores condiciones que los hospitales públicos de Cuba. Ahora, hay hospitales élite en Cuba, pero no es para los cubanos, es para Maradona, cuando iba Maradona a Cuba, cuando iba a atender la hija de Cristina o cualquier famoso alrededor del mundo. Esos hospitales existen en Cuba, pero no son para los cubanos, son para los que pueden pagar en dólares, ¿no? Entonces, esa es la realidad de lo que está viviendo el pueblo cubano. Y se cansó, dijeron, ya nos cansamos y no tenemos más nada que perder. Estamos perdiendo la vida, nuestros familiares están muriendo, ¿qué más voy a perder? Ahora, lo triste de todo es que es un pueblo que indefenso ante un aparato represivo atroz. Están masacrando al pueblo y están masacrando al pueblo mientras todos miran para otro lado, ¿no? Hoy yo veía en las redes sociales que muchos cubanos decían, ¿y por qué el Papa Francisco no habla de la represión en Cuba? ¿O por qué Bachelet no dice nada de lo que está pasando en Cuba, cuando todo el mundo está viendo las imágenes, ¿no? ¿Por qué las Naciones Unidas miran para otro lado, ¿no? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por una sencilla razón, porque es una dictadura comunista. Si la dictadura fuera al revés, todos estuvieran levantando sus voces. Y lo triste es la doble moral, la hipocresía, o sea, se condena todo lo que está mal en sociedades democráticas y me parece que hay que condenar lo que está mal, pero se justifica todo lo que está mal en la dictadura cubana o la venezolana o la nicaragüense. Coincido plenamente con tu descripción, David. Es copia lo que ha vivido el pueblo de Venezuela, lo que se vive en Nicaragua, lo que vive Bolivia y lo que estamos viviendo en este tiempo en Argentina. A nosotros en Argentina nos hubiese pasado lo mismo que en Cuba, si los militares de la década del 70 no hubieran ganado la guerra civil que hubo contra el terrorismo montonero. Es decir, los terroristas marxistas no creían en la democracia y querían imponer precisamente un modelo de país igual que al de Cuba. Eso no se logró en aquella oportunidad. Con el devenir de todos estos años, no hubo justicia para los terroristas, hubo impunidad para ellos, se condenó a los militares, se indultó y se indemnizó a los terroristas y hoy ese sector viene ganando la batalla cultural, tiene la hegemonía en el sistema, viene pregonando mentiras, viene enseñando en el sistema educativo una versión tergiversada de la historia argentina, una historia miope, una historia contada con solo un ojo, es decir, una media verdad, un adoctrinamiento, pero la gente está despertando. La gente está despertando esos mitos. Y espero que sí, porque primero hay dos cosas. Después que tú entras en un sistema así es muy difícil salir. En este momento la única opción que tiene el pueblo de Cuba para salir de ese sistema es que de alguna manera dentro de la cúpula gobernante del país hay algún tipo de facciones que quieran luchar entre sí y ellos mismos destruyan el sistema, o una intervención de afuera. Pero un pueblo desarmado no puede con una dictadura llena de odio hasta los dientes, ¿no? Es muy difícil salir de una dictadura así. Después que uno entra, lo difícil es salir.
Y mi advertencia al pueblo argentino es este. Yo recuerdo que cuando Chávez empezó en Venezuela, nosotros teníamos amigos venezolanos y decíamos, tengan cuidado con Chávez, porque Chávez está aliado con Fidel y pueden terminar ustedes como Cuba. Y una y otra vez se rieron de mí y me decían, nosotros no somos Cuba, nosotros tenemos petróleo, nosotros tenemos frontera, no somos una isla como Cuba, nosotros tenemos propiedad privada, nosotros no somos Cuba. Y mira cómo terminó Venezuela, expulsando a casi 4 millones de venezolanos. También pasó en Nicaragua. La gente en Nicaragua decía, nosotros no somos Cuba, los nicaragüenses son aguerridos, somos bravos y no vamos a aceptar una dictadura. Y miren lo que pasó en Nicaragua hace poco, que sacaban a los jóvenes muertos, ¿no? Hubo una persecución feroz porque el pueblo se levantó en contra de Ortega. Entonces, cuando ellos llegan al poder democráticamente, pero empiezan a gobernar no democráticamente, a ocupar todos los espacios de poder, y una vez que se atornillan en el poder, es difícil sacarlo de ese lugar, ¿no? Y nunca digan, no somos ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua, porque el comunismo floreció en lugares tan distantes como la Rusia, como China, como Cuba, como Venezuela y Nicaragua. Es una ideología perversa, es una ideología que tiene apariencia de piedad, pero al final hay una maldad atroz detrás de esa ideología y ojalá nunca pase eso en la Argentina. Ojalá nunca pase eso en la Argentina. Uh-huh. Realmente mi oración es que nunca se instale un sistema así en la Argentina, porque yo quisiera tener un poco más de esperanza de que con esta protesta el pueblo cubano se va a liberar de esa dictadura, pero viendo lo que pasó en Venezuela y en Nicaragua, de momento pierdo la esperanza, ¿no? Y por eso pido a todos mis hermanos que oren por Cuba. Yo he tenido mucha carga en estos días, he estado angustiado al ver a la gente cubana siendo apaleada, al ver los asesinatos, y tengo mucha carga en mi corazón, ¿no? Así que pido oración por Cuba, que haya repudio a ese sistema dictatorial y que Dios permita que haya un cambio en Cuba, ¿no? Y yo digo, miren, quien defiende la revolución cubana y esta dictadura es por dos razones, o porque está engañado y es un tonto, no puede ver la realidad, porque está tan ideologizado o tan adoctrinado que no puede pensar, o es un perverso. O sea, no hay otra cosa. O sea, o hay gente que tiene anulada la capacidad de pensar y analizar, o es un perverso, ¿no? Porque quien apoya... Coincido absolutamente en tu análisis, David. Sos muy... Te brota un corazón pastoral pleno. Yo quiero creer que algunos pecan de ingenuidad o de ignorantes, de que desconocen genuinamente la realidad. Quiero creer de esa manera, porque cuando uno se choca con la realidad concreta, no hay manera de poder justificar semejante atropello a la humanidad. No se trata, vuelvo a decir, de un plan de gobierno, se trata de el hombre poniéndole el pie en la cabeza a otro hombre. Se trata de llevar al extremo a una situación, a una nación, para vivir la miseria más terrible que se pueda vivir. Entonces, hoy necesitamos la comunidad internacional repudiar fuertemente a un régimen totalitario como tenemos en todas las dictaduras aquí en América Latina, caso de Nicaragua, caso de Venezuela y la madre de todas estas revoluciones como es Cuba. Y más allá de orar como cristianos y pedir que la intervención de Dios sobrenatural con misericordia sea sobre los destinos de esa nación, yo te escuchaba atentamente cuando decía,
cuando después de 62 años de tanta opresión, la gente desarmada, la gente no tiene ni siquiera una autoestima compensada porque fue subyugada por años, mental, física, espiritualmente, y por supuesto tampoco tiene armas físicas para poder defenderse. La tenencia de las armas la tiene solo el régimen. Acá no estamos hablando de una revuelta, una guerra civil. Guerra civil es cuando hay dos bandos enfrentados, ambos con posibilidad de poder confrontar, como fue, por ejemplo, en los 70, una guerra civil acá en la Argentina, con dos ejércitos armados. ¿Sí? No es el caso, por supuesto, de Cuba. Hoy veíamos gente sentada en la calle con las manos en alto pidiendo simplemente ayuda humanitaria y con un gobierno con mucha violencia atropellando, ¿no? Entonces, es muy difícil salir de esa situación sin la ayuda externa, sin la intervención de otros países en amor a la humanidad. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Bueno, yo creo que no, es muy difícil salir de esa situación, aún saliendo el pueblo a la calle, es muy difícil. Y el ejemplo está en Venezuela. El pueblo salió a la calle, aún en Venezuela había un Congreso gobernado por la oposición, porque en Cuba no hay partido político de oposición. Estas revueltas o estas protestas no están organizadas por nadie, es el pueblo espontáneamente que sale a la calle, porque en Cuba no hay un partido de oposición, no hay un líder de todas estas protestas, no hay nadie que esté coordinando todo esto, no hay nadie, es el pueblo cansado pidiendo medicina, pidiendo comida y pidiendo libertad. Y un gobierno que no quiere darle ni medicina, ni comida, ni libertad, lo que quiere darle palos, lo que quiere destruir el dolor que está causando a la familia cubana. Y nosotros, por ejemplo, yo vivo en los Estados Unidos, para mí sería fácil desentenderme, porque yo no estoy viviendo ya en un sistema así. Pero yo creo que no podemos darle la espalda a los cubanos, o sea, los que están sufriendo. Yo tengo familia allí que está pasándola duro y por mucho que uno le mande dinero a Estados Unidos, porque aquí los cubanos mandan y mandan dinero para Estados Unidos, no se logra resolver las situaciones mínimas, no pueden vivir con dignidad. Y un sistema totalitario, yo creo que se necesita la ayuda internacional. Desde acá estamos pidiendo la intervención de humanitaria y una intervención militar en caso de ser necesario, porque están masacrando al pueblo cubano. Y no es posible deshacerse de eso sin una ayuda externa, como, no sé, como una mujer que ha sido golpeada, abusada y abusada y abusada y abusada y abusada por años, y tú le pides a esa mujer que se libere de su abusador. Necesita alguien que intervenga y le ponga fin a ese ciclo de violencia. Bueno, lo mismo pasa con el pueblo cubano. Te voy a contar una experiencia personal porque definiste bien el miedo que cada uno de los cubanos llevamos en el interior por ese sistema. Te cuento dos experiencias. Cuando yo llegué a Argentina y yo iba a hablar algo del gobierno cubano, yo bajaba la voz, hablaba bajito como para que nadie se enterara, ¿no? Y los argentinos me hicieron notar eso. Dice, ¿por qué cuando vas a hablar algo del gobierno bajas la voz? Y me di cuenta que es por miedo. Estando en Argentina, yo volví a Cuba porque mi abuela se había enfermado y volví por una semana a Cuba. Y cuando llegué a Cuba, volví a sentir el miedo de que algo malo podía llegar a pasarme y no tenía manera de defenderme. Y me acompañó ese miedo durante todo el tiempo hasta que el avión volvió a aterrizar en Ezeiza, en Buenos Aires. Se me quitó de golpe el miedo, me sentí protegido en la Argentina. En la Argentina yo me sentí libre. En Cuba me sentí totalmente atemorizado. Y eso lo viven los cubanos. Una de las cosas que le pasa a todos los cubanos que logran escapar de esa dictadura es que por muchos años tienen pesadilla de que vuelvan a estar en Cuba. Wow. Y es la pesadilla de estar en Cuba y decir, pero ¿cómo es si ya yo salí de aquí, ya yo no vivo aquí? Y es una pesadilla que cuando te despierta esa pesadilla,
te despiertan con el corazón acelerado, decir, gracias Señor que no estoy en Cuba. Y fíjense, y no es por amor a Cuba, es porque no se puede vivir más en un sistema tan opresor. O sea, llega un momento en que no se puede. Y nosotros tuvimos el privilegio de salir, pero hay millones que no lo pueden hacer. Y esos son los que están en la calle gritando, queremos comida, queremos medicina, queremos libertad. Ni tan siquiera están pidiendo un cambio de gobierno. Fíjense que los que están en la calle no están pidiendo abajo el bloqueo, porque ellos saben que el bloqueo no es o el embargo no es la causa de todos los males que hay en Cuba. Es el gobierno comunista. Y es las mismas consignas de hace 50 años, las mismas mentiras, las mismas frases ya reprogramadas de que resistamos, de que el imperialismo yanqui, el imperialismo yanqui ha dicho, no vamos a entrar en Cuba. Hay cubanos aquí que están pidiendo la intervención militar en Estados Unidos y hasta un senador cubano dice, olvídense de eso, Estados Unidos no va a intervenir en Cuba. O sea, es mentira. Durante 60 años dijeron que los Estados Unidos tenían ganas de intervenir a Cuba y ahora que el pueblo está pidiendo, nos hemos dado cuenta que Estados Unidos nunca ha tenido la intención de intervenir en Cuba. Y no lo hizo Reagan, no lo hizo Bush, no lo hizo Clinton y no lo vamos a hacer nosotros, dijeron. O sea, Estados Unidos no tiene intención de intervenir en Cuba. Cosa que yo sí quisiera. Y no porque tenga deseo de que haya una guerra en Cuba, es que los cubanos tenemos una desesperación que no sabemos cómo quitarnos de arriba a ese gobierno violador y opresor y maltratador del pueblo cubano. Es una coalición de delincuentes que llegaron al poder y no lo van a soltar a menos que haya una intervención para que así sea, porque siguen viviendo y sosteniéndose en una mentalidad setentista de esa guerrilla marxista, de revolución marxista, y que no entienden lo que es la democracia y no entienden lo que es la racionalidad para un cambio de sistema. Entonces, lamentablemente, coincido absolutamente con tu análisis. Y es muy dramático lo que se vive, ¿no? Hablabas de enviar dinero, ayuda humanitaria. Última pregunta, porque ya avanzamos en la hora. Hay muchísimos saludos que después los vas a leer como graph que te está enviando mucha gente y nos están haciendo llegar su apoyo, su agradecimiento por tocar el tema y por poder estar hablando acerca de todo esto. Pero vos hablabas de cómo es la forma de enviar dinero, cómo es el sistema para enviar dinero a Cuba. No es la solución, lo sabemos. Pero, por ejemplo, si uno quiere enviar dólares, por ejemplo, por Western Union, el familiar en Cuba recibe dólar billete o el gobierno los retiene y se los traduce en el peso nacional. Sí, eso pasa, pero por ejemplo, ya Western Union no envía dinero a Cuba. Porque ¿qué pasa? La mayoría de todas esas organizaciones financieras y los hoteles cubanos están en manos de los militares. Y las leyes en Estados Unidos han prohibido organizar, tener algún tipo de comercio con los militares en Cuba. De hecho, fíjense, las leyes en Estados Unidos permiten tener comercio con los privados en Cuba, pero Cuba no lo permite, no hay privado en Cuba que pueda comerciar con Estados Unidos, tiene que ser a través del gobierno y los militares, ¿no? Y todas estas organizaciones que recibían el dinero en dólares son organizaciones de militares, y por eso el gobierno prohibió el envío de dólares por Western Union. Entonces, ¿cómo se mandan dinero? Bueno, a veces hay que mandar el dinero a España para que un amigo lo mande de España, o a Canadá para que un amigo lo mande de Canadá. Y antes del COVID había mucho movimiento de cubanos que iban a ver a su familia y venían, entonces se mandaba dinero personalmente con la gente que iba y venía. Así se hacía. Pero miren, para que tengan una idea de todo lo que me están escuchando, si ahora mismo yo quiero ir a Cuba y llevar comida para mi familia y pago la aerolínea y llevo 4 maletines llenos de comida y de medicina y todo eso para mi familia, cuando yo llego a Cuba no me la dejan entrar. El gobierno cubano solamente me deja entrar 56 libras solamente.
no deja que entre más de lo que uno lleva. O sea, si tú llegas a Buenos Aires con 4 maletines y pagaste todo, tú entras y te llevas los 4 maletines. No, el gobierno cubano llega y te lo decomisa. Para que tengan una idea, los cristianos, en el 2019 nosotros hicimos una brigada misionera a Cuba de nuestra iglesia. Teníamos cerca de 500 cartucheras con lápices y todo para los niños de Cuba para la escuela. Íbamos a hacer una escuela bíblica de vacaciones y llevamos esas cartucheras. Lo primero que pasó es que no nos dieron la visa religiosa, tuvimos que entrar por visa turística y eso no permitió que los que fueron de brigada misionera pudieran desarrollar con plenitud la tarea misionera. Segundo, y gracias a Dios, Julie y yo, que viajamos unos días antes para gestionar la visa religiosa, para ver si dejaban entrar a los hermanos a la actividad religiosa, llevamos 50 cartucheras adelante. ¿Y saben lo que pasó? Nos las quitaron en la aduana. O sea, no pudimos, los hermanos que vinieron después les dijimos, no los traigan que se lo van a quitar. Porque ellos, o sea, hasta eso llega al grado de maldad. Y le dijimos, esto es para los niños de la iglesia, para la escuela dominical, que vamos a tener una escuela bíblica de vacaciones, y se lo sentimos, usted no puede pasar esto al país. Y nos quitaron todo. No nos dieron ni tan siquiera un medio de todo lo que nos quitaron. No lo quitaron. ¿Y cómo te defiendes? En Cuba no hay manera de que tú te defiendas. Te pueden atropellar todos tus derechos, todo, y te tienes que callar porque no hay manera de defenderte. Entonces, y la iglesia cubana ha sufrido. Y muchos de los pastores han sido detenidos. Y hermanos de nuestra iglesia están desaparecidos. Y entonces, el pueblo cristiano en Cuba ha sido perseguido. Y si la iglesia ha crecido, es porque la obra de Dios nadie la puede parar. Porque el gobierno siempre ha puesto trabas y trabas y trabas y trabas en contra de la iglesia. Pero la obra de Dios nadie la puede parar. Y la iglesia la oprimen y crecen y se vuelve subterránea y la gente se convierte en una casita de guano, de techo de paja en cualquier lugar, porque la obra de Dios nadie la puede parar. Pero ese es el gobierno cubano. Ese es el gobierno cubano. Y esto lo que ha permitido es decir, ¿sabes qué? Lo que hemos dicho los cubanos durante 62 años, ahora lo están viendo. Ahora porque hay celular. No es porque antes no ocurría, porque ahora hay celular. Porque el pueblo se cansó y empezó a protestar. Pero lamentablemente tengo doble tristeza en mi corazón. Por un lado, siento el dolor de que salgan a protestar porque sé que lo van a matar a palo. O sea, y en mi corazón digo, no salgan porque lo van a matar, ¿me entiendes? Lo van a matar a palo como hemos visto todas las imágenes. Y me duele, cada palo que le dan a un cubano, me duele el corazón. Y por otro lado, tengo respeto y admiración por esos que le perdieron el miedo a la dictadura y dijeron, libertad, comida y medicina, y una de las cosas que decían, ya no tenemos miedo. O sea, hemos pasado tanta hambre que nos comimos el miedo, porque ya la gente no aguanta más. No, esto no es una cuestión de gustos ideológicos, no es una cuestión de preferencias políticas, es una cuestión de que la gente no aguanta más. Wow. No aguanta David, más. Te escucho y me quedaría horas charlando contigo, hablando, aprendiendo y tal vez también orando por esta situación tan dramática que estás describiendo y en forma tan sentida, ¿verdad? Es terrible lo que está sucediendo y desde acá nuestro apoyo cuando empezó a surgir todas estas noticias, enseguida pensé en mis amigos cubanos, familias como vos, y tantos otros pastores, hermanos muy queridos que conozco de Cuba y que desde acá también mi apoyo, mi solidaridad y mi oración intercesora por todo lo que se está viviendo. En la década del 60 en Argentina, quienes defendían los derechos humanos contra un gobierno totalitario, hoy ese mismo sector avala, apoya y defiende esos regímenes totalitarios de izquierda. Es increíble cómo tan solo en 3 o 4 décadas hay una
deformación axiológica, hay un cambio de valores, hay un cambio de moral, hay una doble moral. Los que combatían incluso con las fuerzas en los 70 el atropello de un sistema de facto, hoy defienden una dictadura. Y hoy estamos en un régimen, eso es el castrochavismo, en una coalición de delincuentes que está realmente aplastando la dignidad humana en toda la isla y en otros tantos países también. Hoy nuestra solidaridad, nuestro apoyo a todos aquellos compatriotas que siguen militando con remeras del Che Guevara, con ignorancia, ponderando el sistema cubano. Yo les pagaría de mis ahorros un vuelo a Cuba para que puedan experimentar al lado del pueblo cubano lo que es el entorno de vivir bajo un régimen totalitario y violento como este. Quienes avalan e idolatran a Cuba no tienen idea. Yo los mandaría a los hospitales de Cuba para que gestionen un turno médico para que se operen allí de cualquier diagnóstico y puedan ver lo que es realmente la salud pública en Cuba. Sin embargo, me parece que la batalla es cultural, es espiritual, y vos mencionaste algo muy fuerte y con esto quiero cerrar, David. Es la iglesia la respuesta de Dios a los problemas de la sociedad en este tiempo. La iglesia. Siempre la iglesia, ese grupo, ese cuerpo de hombres, mujeres, jóvenes de fe, que pueden realmente impulsar un mover, no solo afectar la cultura con los mejores valores del Evangelio, sino también afectar la realidad con esa ayuda social y con todo ese trabajo que desde años, desde siglos, la iglesia viene haciendo en amor al prójimo. Lo están haciendo aún sin recursos, Gabriel. Las iglesias en Cuba están dándole comida a los ancianos, aun cuando ellos no tienen recursos. Wow. Están ocupándose de la gente, están acompañando a la gente en los hospitales. El reino de Dios nadie lo detiene, pero estamos enfrentándonos a un sistema diabólico, a un sistema que no le importa la dignidad humana, a una mentira. O sea, es una mentira, es algo... Es repugnante la hipocresía, la doble moral, la mentira. Es mentira que aman a los pobres, es mentira que buscan la igualdad social, es mentira. El comunismo es un grupo de vivos que llegan al poder y viven como millonarios a costilla de la pobreza de millones de gente y que no les importa. Igual nosotros sabemos que nuestro reino no es de este mundo, que en este mundo estamos de pasada, que tenemos vida eterna, eso lo sabemos nosotros, pero también el Señor nos ha puesto como voz profética para luchar contra la injusticia, para decir, esto no está bien. ¿Y cómo podemos predicarle el Evangelio a alguien si vemos que está siendo oprimido, está siendo destruido, no tiene ni lo que necesita para vivir y miramos para el otro lado? Eso se hace imposible. Yo creo que la iglesia tiene que involucrarse en los problemas de la sociedad y no solo para poner curitas, sino para encontrar soluciones completas, ¿no? Curas completas a problemas endémicos que tienen las sociedades. Me quedo con esto último, David, muchas gracias. Es la iglesia la que va a prevalecer y no hay fuerza y no hay oponente que pueda prevalecer contra ella, lo dice la palabra. Mis respetos y mi admiración a esos valientes que le perdieron el miedo a la dictadura, a esos valientes que se están jugando el pellejo, se están jugando la vida para poder vivir en un país libre. Desde acá mi apoyo en oración, mis respetos, mi solidaridad. Dios creó al hombre libre.
Y Amén. por más opresor que se levante para enmudecer, para imponer una determinada manera de pensar, para enmudecer y evitar que pueda con libertad expresarse, el hombre siempre va a buscar esa libertad porque así fue creado, para Amén. poder vivir en libertad. Así que gracias por esta charla, David, mi oración en favor de Cuba y por todas las familias que en este tiempo están pasando lo que están pasando. Tu último saludo. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Un saludo a todos mis hermanos en Argentina. Saben que amamos la Argentina. Estamos contentos que ganamos la Copa América con Argentina, ¿no? Disfrutamos cada cosa bonita que pasa en Argentina y sufrimos por cada situación difícil que tiene la Argentina, por el aumento del número de pobreza, por la pérdida del trabajo, por todo lo que está viviendo la Argentina, también sufrimos. Así que nosotros oramos por ustedes oren por nosotros, por nuestros pueblos, por Cuba. También la vida en Estados Unidos tiene sus desafíos. Estados Unidos no es el paraíso, tampoco. Aquí hay mucha gente que necesita a Cristo y todas sociedades tienen sus desafíos, pero vivir en libertad es diferente que vivir bajo una dictadura. Saludo a toda la audiencia, muchas bendiciones a todos y muchas gracias por apoyarnos en oración. Un fuerte abrazo, David. Fernando se peló, lo vimos pelado. Saludos a Davidcito, a Fernando, a Yula, los queremos mucho y nos mantenemos en oración. Dios te bendiga mucho, pastor. Abrazo enorme. Muchas gracias, pastor. Bendiciones.